¿Qué tal, amables televidentes? Le damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición de su espacio Balance Financiero. Cuánta satisfacción volver al aire para todos ustedes, sobre todo en una edición tan especial como es esta. Bueno, en la cual acusamos la ausencia de Juanita Canaguate, que por razones atendibles, razones de su profesión y de su quehacer empresarial, impiden que esté con nosotros. Pero sí, ya tenemos por acá a Francisco Canaguate y un directo invitado, que es el director técnico del Instituto de Contadores Públicos, el licenciado Rincón, Álvaro Rincón. Entonces, nosotros prometemos tener un programa novedoso y con algunos apuntes que no pueden faltar junto al conversatorio con nuestro invitado. Dice el presidente Donald Trump, demasiado lento. Jerome Powell es un necio que no tiene ni idea. Excluido eso, me gusta mucho. El Comité de Mercado Abierto de Reserva Federal decidió ayer, en el cierre de su reunión de 2 días, mantener los tipos de interés sin cambio en la horquilla del 4.25 al 4.5, donde se mantiene desde el recorte de diciembre 2024. Así anda la economía de Estados Unidos y así andan los gobiernos y así anda la conciliación entre las partes. Francisco Canaguate. Y muchas otras cosas. Tenemos nuevo Papa también. Eso es un elemento novedoso. En poco tiempo se pusieron de acuerdo y esto va a incidir en las relaciones mundiales porque ahí hay una actividad de conciliación generalmente y la mayor novedad es que es norteamericano, aunque también tiene raíces en la República Dominicana, según se ha dicho. Qué bueno que ese humo blanco se tomó bueno, también el gris, pero se tomaron todas las medidas para que no contaminara el medio ambiente. Así es. Y como mes de mayo tenemos la fiesta de las madres, tenemos el Día del Contador, y ese es uno de los motivos por el cual tenemos a nuestro invitado especial con nosotros en el día de hoy. Así es que vamos a tener un programa especial, variado, pero sin dejar de tocar los temas fundamentales de balance financiero. Así mismo es. En el mundo de los impuestos vamos a revisar el comportamiento de las recaudaciones fiscales por el mes de abril pasado, que es una fecha excepcional dentro del calendario de las recaudaciones. Vamos a no invertir más tiempo en esta introducción, vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro invitado y entonces vamos a la pausa y ya regresamos para entrar en materia. Bienvenido, don Álvaro. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Para mí es un orgullo compartir con ustedes que han aportado tanto a este país y han aportado tanto a la profesión. Nosotros vamos a seguir sus caminos, nosotros vamos a seguir aportando también, aunque yo no soy dominicano de nacimiento, después de tanto tiempo y sobre todo aportando a la profesión, vamos a seguir apoyando al instituto. Correcto. Bueno, cuánto gusto poder saludarle, nos honra su presencia. Vamos a la pausa y vámonos con los temas que son de sumo interés para los televidentes de la República Dominicana y, por qué no, del mundo. Volvemos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido.
El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bueno, aquí estamos de regreso, amables televidentes, para iniciar o continuar con este conversatorio con nuestro invitado, que es el licenciado Álvaro Rincón. Él es de Bogotá, Colombia, vive en República Dominicana. Él vino en un experimento. Un experimento es una prueba de una gestión laboral, una gestión, digamos, profesional, y entonces no ha podido salir del país a partir de ahí. ¿En qué año llega a República Dominicana, licenciado? El 6 de enero de 2010. 2010. Está celebrando sus 15 años. Estoy llorando 15 años. 15 años. Actualmente usted se desempeña como director técnico del Instituto de Contadores Públicos autorizado de la República Dominicana. Cuéntenos cuál es el rol allí, qué hacemos, cómo va la profesión de contaduría. Bueno, la profesión de contaduría en la República Dominicana ha venido mejorando, sobre todo porque ha venido adoptando normativa internacional, y eso es muy positivo, no solamente en el sector gubernamental con las NISP, sino también con NICFUL, NIS para pymes, las normas internacionales de auditoría, y eso ha mejorado mucho el nivel del contador dominicano. Tenemos una profesión universal. Sí. Donde una cifra que se genera en República Dominicana es de fácil interpretación en Londres o en New York. Francisco. Se ha dicho que la contaduría es la profesión más organizada del mundo, y muchas veces se pregunta el público por qué se hace esa afirmación. Quizá un aporte educativo pudiera ser útil si nos hace una breve reflexión de esa afirmación que se hace. Bueno, mire, las normas internacionales se aplican en más de 150 países en este momento. ¿Eso qué quiere decir? Que usted como contador, si ya conoce la normativa internacional, puede ir a cualquier de esos 150 países. El caso particular es el mío, que yo vine de Colombia y vine a República Dominicana, y básicamente uno se adapta. ¿Por qué? Porque viene a aplicar normativa internacional. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora usted, cualquier contador que vaya a uno de estos países, pues puede desarrollarse profesionalmente, independientemente de si ha tenido experiencia fiscal, que es diferente. Muchas veces hay diferencias fiscales, pero en la normativa internacional pues es aplicable en cada uno de esos países, y eso ayuda al desarrollo profesional. ¿Estas son normas libres o hay un órgano que las establece para todo el que se acoge a ella se vea obligado a cumplirla? No, el IASB es aunque es una organización sin ánimo de lucro. The National Standard Board. International Standard, sí. Entonces, es quien emite las normas internacionales. Pero ya es una entidad segregada de la Asociación Interamericana, del IFAC, de la Federación Internacional de Contadores. Exactamente. Ya se independizó y es como si fuera a hacerle outsourcing al IFAC. Sí. Bueno, no como un outsourcing, sino que básicamente se ha especializado. Sí. ¿Sí? Y por ejemplo, hay una parte de ellos que se especializan en las NISP, las normas internacionales de contabilidad para el sector gubernamental. Hay otra parte que está el código de ética, hay otra parte que son las NIFUL y otra parte que las NIS para pymes.
Y digamos, hay una de las, digamos, interrogantes que algunas veces hay es, ¿y qué pasa si esto es un organismo internacional? ¿Por qué se aplican de forma obligatoria en República Dominicana? Pues se aplican obligatoriamente porque la Constitución requiere que haya una contabilidad para cada uno de los sectores. Y a través de las diferentes leyes, en el caso de el ICPAR, la Ley 633, pues facultó al Instituto para ser el único en República Dominicana para normar en temas de contabilidad y en temas de auditoría. El ICPAR adoptó desde 2014 y ahora ese es el estándar en República Dominicana para elaboración y presentación de estados financieros, así como para las normas, para todos los auditores que quieren auditar estados financieros. O sea, el instituto como órgano rector del ejercicio de la profesión de la contaduría pública en la República Dominicana está afiliado al órgano internacional y por eso la obligatoriedad que tienen todos los miembros del instituto de cumplir con esa normativa. Sí, está afiliado a la IFAC, a la AIC y a otros organismos internacionales. La AIC es la Asociación Interamericana de Contabilidad. De contabilidad, sí. Sí. En su experiencia, porque usted ha tenido sobrada práctica profesional en Colombia, entiendo que ha estado por la zona de Ecuador y República Dominicana, y sabrá Dios qué otra región más. En su experiencia, ¿cuál es el nivel de cumplimiento de estos países? ¿En qué lugar nos encontramos nosotros? ¿Cómo nos comparamos? Bueno, yo creo que ha tenido una evolución interesante. Hace más o menos 4 años, cuando se estaba previendo salir acaba de salir la tercera versión de la NIF para pymes. Pero en su momento nosotros en el ICPAR estábamos haciendo el análisis de cuál sería el impacto que podría tener. Tuvimos una conversación, una charla con otros países, por ejemplo Brasil. Brasil decía, ellos adoptaron desde hace mucho tiempo antes que la República Dominicana las normas internacionales. Y ellos decían, hay un bajo nivel de adopción de las normas internacionales. Pero nosotros relativamente somos jóvenes en ese sentido en la República Dominicana. Y a través del instituto hemos hecho una labor de concientización, de capacitación, de entrenamiento, que ya la profesión contable de hace 10 años, hace 15 años no es la misma a hoy. Ya el contador se ha especializado un poquito más y obviamente tiene mayor capacidad de interacción internacional. Correcto. La pregunta la hacemos porque entendemos que al nosotros ser una isla, ser el Caribe, entonces entender que Sudamérica lleva un paso adelante, no solamente en el ejercicio de la contaduría, sino en lo que es la economía, lo que es el sistema de negocios de los países. Entonces, esa evaluación de Brasil, hay poca aplicación, hay poco avance, pero ¿cómo se calificaría el pequeño avance que haya entre la República Dominicana y demás países? La República Dominicana ha tenido, es líder en muchos sectores, así como es uno de los países que más ha crecido a nivel latinoamericano. También asimismo ha venido avanzando en todo este proceso de normativa contable. Nos falta mucho porque la cultura es muy fiscal y cambiar esa cultura fiscal, muchos de los empresarios, muchos de los contadores solo piensan cuánto es lo que yo voy a tener que tributar y no le importa mucho la toma de decisiones. Cambiar esa cultura es un poquito difícil
pero se ha podido lograr a través de esas capacitaciones, de esos entrenamientos, de esa socialización, y aunque hay mucho camino por lograr, se ha avanzado mucho también. Es una noticia alentadora, Francisco, porque República Dominicana desde los años 80 acusa un liderazgo regional y cuidados y mundial en cuanto a la práctica de la auditoría, que es la revisión de los libros en la empresa, y de los procedimientos y los controles. Y este liderazgo ha estado marcado por la presidencia de esos organismos internacionales que rigen la profesión. A mediados de los 80 tuvimos la presidencia de la Federación Internacional de Contadores en la persona de don Juan Herrera Guzmán, y ya anterior de la presidencia de la Asociación Interamericana de Contadores en esa misma persona, y posterior con el colega Agustín Lizardo, que también hasta el año 2009 fue el presidente de esa entidad. Ahora, en estos momentos, la vicepresidencia de la Asociación Interamericana de Contadores está en República Dominicana, en la persona del colega Nelson Hahn. O sea, indica de que sí, República Dominicana, no sé si se pudiese documentar ese liderazgo, pero sí acusa un avance, ¿no? Mucho, precisamente eso que usted está comentando, a nivel de los organismos internacionales, Nelson Hahn ha venido tomando un liderazgo, pero también a nivel de los comités técnicos de esos organismos internacionales también hay presidencias, por ejemplo, en temas de auditoría forense antifraude. Tenemos la presidencia de esa comisión. Exactamente. Y eso está demostrando que nosotros a nivel latinoamericano... Richard Gómez ha hecho un trabajo excelente y está organizando, entiendo que un congreso, no sé si virtual. Sí, ahorita en mayo creo que es 24, 25. Algo por ahí, sí. Va a haber un congreso de auditoría forense. Y eso nos está contando, nos estaba poniendo aún más en ese contexto de que seguimos liderando, seguimos siendo pioneros, ¿sí? Y que la República Dominicana, la profesión de la República Dominicana como contador, pues ya no tiene ese rezago, sino que al contrario está tomando esas posiciones de liderazgo. La comisión de peritaje o de auditoría forense dentro de la Asociación Interamericana de Contadores o de Contabilidad es reciente, creo que surgió en Lima en 2017, y por primera vez se ha emitido un manual avalado por la Asociación Interamericana de Contadores. Sí, y ese manual entonces tiene su promotor, su gestor, en la persona de Richard Gómez, que es dominicano. En Guatemala, cuando se hizo la convención, se hizo oficial ese manual, pero está pendiente de sacar otro más actualizado. Ah, correcto. O sea, está pendiente de que se saque ya otro manual. Una versión moderna. Una versión mucho más actualizada, digamos que capitalizando toda esa experiencia que se ha tenido hasta el día de hoy. Estamos frente a un auditor forense certificado, el licenciado Casado. La pregunta que yo quiero formular aquí es, ¿qué puede esperar el contador dominicano de su instituto desde el punto de vista de la perspectiva de la dirección técnica? Bueno, hay muchos retos, pero muy interesantes. Nosotros básicamente tenemos varios focos. Primero, establecer lo que es el plan estratégico. Es decir, que sin importar quién venga a ser presidente de turno, haya un lineamiento estratégico del instituto.
Segundo, que podamos tener mucho más relación con esos organismos internacionales, con los organismos también de vigilancia, esa colaboración que tiene que hacerse, porque ya se han firmado convenios, por ejemplo, con la Contraloría, con el Ministerio de Defensa, con la Superintendencia de Bancos estamos haciendo también, con la DGI queremos hacer también convenios. ¿Por qué? Porque no queremos seguir, que la profesión continúe, digamos, llevando diferentes corrientes, sino que todos, el sector como tal, ¿sí? Sin importar si es el sector gubernamental, el sector financiero, el sector privado, tengamos un lineamiento específico basado en norma internacional, ¿sí? Esos son parte de los lineamientos que tenemos a corto plazo, ¿sí? Pero también lograr que el instituto tenga esa identidad y ese liderazgo que se requiere en la República Dominicana. Sí, porque el contador dominicano ve en el Instituto de Contadores su auxilio, su brazo, al cual recurre cuando tiene alguna inquietud, cuando tiene alguna duda, y esa posición es clave. Vamos a seguir hablando de estos temas cuando regresemos de esta breve pausa. Volvemos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Usted decía que licenciado Álvaro, que la empresa dominicana, el empresario, el inversionista, tiene la tendencia hacia la información fiscal. O sea, lo que le satisface es saber cuánto de impuestos tengo que pagar. Y soslaya que no le está haciendo mucho caso o no le está dando la preeminencia que tiene la mejoría de procesos, aquella carta de gerencia donde se hacen la recomendación basada en los hallazgos en el trabajo de campo durante la auditoría. Y nosotros le decimos, bueno, cada fase, cada evolución dentro de los negocios en un país, pues tiene sus variantes, y lo que sucede es que nosotros venimos de no tener nada a comenzar nuevos procesos con la emisión de comprobantes fiscales y ahora de la factura electrónica. La gente dice, y lo dicen las personas algunas a quienes le damos asistencia, ellos dicen, bueno, es imperceptible porque el asunto es que ahora si yo quiero no tengo papel. Pero mi gente no se da cuenta que estoy facturando. Y nosotros decimos, bueno, estamos caminando hacia una declaración preelaborada de manera integral. Porque si yo presenté en mis estados financieros del año 24, año calendario, que tengo un inventario de 10 millones de pesos, y después
reporte, que es automático ese reporte por la Dirección General de Aduanas, que compré 50 millones de inventario, tengo 60 millones de inventario. ¿Y cómo es que entonces vendí 80 millones de inventario? Es un manejo integral sobre lo cual camina el empresariado dominicano y que debe entenderlo, ¿no? Su opinión. Sí, bueno, yo creo que vamos cambiando la actualidad. ¿En qué sentido? La adopción de las normas internacionales nos va a ayudar a cambiar de un escenario solamente fiscal al de toma de decisiones. ¿Para qué sirve tener un estado financiero bajo norma internacional? Que yo puedo tomar decisiones financieras oportunas. Adicionalmente, lo que usted está diciendo es, yo voy a cambiar de simplemente pensar cuánto voy a pagar a hacer una planificación fiscal, hacer una gestión fiscal, ¿sí? No simplemente cada año o cuánto voy a pagar, sino tal como usted dice, yo necesito comprar anualmente, yo necesito tener ciertos costos, yo necesito tener mano de obra, yo necesito vender, y eso yo tengo que también saber, conocer la normativa fiscal para también hacer una planeación fiscal, una gestión fiscal, por un lado, y por el otro lado, tomar decisiones financieras para gestionar el negocio. Eso es un cambio que es muy importante. Ya estamos pasando no solamente de lo que es cuánto voy a pagar, sino cómo voy a gestionar mi compañía. O sea, estamos partiendo básicamente de la empresa privada en su calidad de contribuyente, pero la organización pública y la contaduría pública también aplica para el sector público. ¿Cómo están esos vínculos según el instituto? Bueno, en el sector gubernamental también ha habido avances muy importantes. La Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la DIGECOG, precisamente el año pasado, antes de que yo fuera director técnico del instituto, me contrató para hacer una consultoría y sacamos el segundo manual de contabilidad para el sector gubernamental. Al menos ya hay oficialmente un manual que deben adoptar todas las entidades gubernamentales. ¿Qué falta? La adopción, pero al menos el manual ya existe, ¿sí? Y eso es un paso importantísimo porque nos va a dar, hay un norte, ¿sí? Ahí también hemos avanzado mucho, ¿sí? Nosotros en el instituto, también con la DIGECOG, estamos haciendo convenios para ayudarlos a capacitarlos, para ayudarlos en la adopción, para gestionar diplomados, para entrenamientos, etc. O sea que tanto a nivel público como privado, la profesión avanza. Ahora, dentro de los registros públicos, a nivel de la superintendencia, no todos los contadores califican para ese registro. ¿Qué pasa en su ejercicio profesional para esos contadores que no califican para registrarse en superintendencia de bancos y otras de las superintendencias que rigen en la República Dominicana? ¿Quedan fuera del mercado laboral? ¿Qué le aconsejamos desde el punto de vista técnico? Bueno, como parte de los convenios que hemos venido haciendo con en el instituto, con las diferentes entes gubernamentales y también los entes de control, Organismos reguladores. reguladores en general, es por ejemplo que usted sabe que en este momento un contador sale y tiene su S4, ¿sí? Y algunos podrán ejercer, pero con estos convenios que hemos hecho con la Superintendencia de Bancos, que estamos en proceso con la DGI, ¿qué va a pasar? Que a futuro, si usted no está inscrito en el instituto, si usted no tiene su número de registro, ya sea la firma o el contador, pues usted no va a poder firmar una declaración en la DGI, usted no va a poder firmar
una auditoría, unos estados financieros auditados, y si no se los va a aceptar ninguno de los reguladores. Ese es el gran cambio, porque para eso se va a requerir que el contador tenga un proceso de capacitación y entrenamiento anual. Evitar que el contador que salió de su universidad hace 15 años todavía tenga esos conocimientos de hace 15 años, sino que se vaya adaptando y actualizando. ¿Sí? Francisco, estaba dentro de la declaración fiscal, y está, pero en otra dimensión, el anexo D o F, ahora no recuerdo, D, F estaba, que es mediante la cual, como parte de los anexos de esa declaración, el contador ponía su exequatur, el número de exequatur, su número de registro del IPAR, entiendo, y tenía que firmar. En esos años el depósito de la declaración era física. No sé si después del advenimiento al mundo digital se podía pasar, no tengo esto en la memoria en este momento, pero la obligatoriedad de llenar ese anexo calificaba al contador como la única persona en condiciones de hacer esa declaración. Y me decía una contadora que tuve un intercambio con ella, un intercambio no profesional, sino laboral. Eso es profesional. Me decía, bueno, pero si cualquiera puede hacer una declaración, ¿por qué hay que ser miembro del Instituto de Contadores? Francisco, sobre ese anexo, creo que era la llave, ¿no? Sí, y está para una rectificativa. Y la legislación obliga al dictamen. El dictamen. Ahora, ahí hay un desfase entre la presentación de la declaración por la oficina virtual, donde la exigencia no es más que la del cobro del impuesto, con todos los anexos que tiene la declaración, y la opinión, el dictamen del contador público autorizado. Ese es un tema que parecería como una tarea pendiente en las negociaciones del instituto con la administración tributaria, para que quede debidamente esclarecida la relación presentación de declaración versus dictamen del auditor. Pero no se limita a los organismos reguladores. También los bancos le exigen a cualquier ciudadano que vaya a solicitar un préstamo que los estados, después de cierto volumen, estén dictaminados por un contador público autorizado. Después de 10 millones, ¿no? Sí, y no solamente por parte de un contador público autorizado, sino también después de cierto nivel por una firma de auditoría. Ya no comparado y estados comparados. Exactamente. Y cuando usted hablaba de la declaración fiscal versus los estados financieros auditados, esto nos va a ayudar a que, ¿qué pasa en este momento? Los contadores están tratando de forzar que la declaración y los estados financieros auditados tengan las mismas cifras. Pero realmente no debe ser así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en ingresos, hay cierto tipo de ingresos que bajo la legislación fiscal es ingreso, pero bajo la norma internacional no es ingreso. Entonces hay que hacer una conciliación, ¿sí? En los estados financieros hay una nota que se llama nota de impuestos, que hay que hacer esa conciliación, en donde partimos de la utilidad o pérdida contable para llegar a la base gravable. Sin embargo, cuando... Sí, adelante. El formulario de la declaración establece ajuste positivo y negativo para hacer esa conciliación. Porque la verdad que si hay discordancia, algo ha fallado, o se ha trabajado con la balanza, la declaración previo a la conclusión de la auditoría, o en alguna parte ha habido discordancia y se obliga entonces una rectificativa. Exacto. Y el primero que va a reclamar cuando en el anexo A1
el anexo donde tú pones tus activos, porque estamos hablando para un público, tú pones que tuviste un beneficio de 5 millones de pesos y entonces en la declaración fiscal es posible que aparezca una pérdida o viceversa. El primero que va a gritar es el banco. Ven acá, tu declaración dice una cosa y tu estado dice, porque está buscando la armonía entre las dos cifras. Y creo que Francisco Canavate te dice, bueno, las partidas que no sean pasibles de ser reconocidas como ingresos para fines tributarios, preséntamelo fuera como un ajuste fiscal positivo. Exacto, ajustes positivos y negativos, que hay un anexo especial para eso. Tenemos que ir a una pausa, estamos en una discusión profunda aquí, yo no sé cómo vamos a salir de esto. Vamos a una breve pausa, regresamos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Nosotros entramos al segmento de contaduría y finanzas y siempre es bueno analizar cómo anda la tasa cambiaria. Estuve mirando las cifras del mes de febrero en cuanto al valor del peso dominicano frente al dólar y la comparamos con el valor del peso dominicano frente al dólar al día de hoy cuando se produce balance financiero y vimos que la reducción está en el orden de un 8%. Quiere decir que el peso dominicano se ha revaluado, ha cobrado fuerza frente al dólar en un 8%, lo cual representa alrededor de 4 pesos entre febrero, fíjate, febrero, marzo, abril y ahora que estamos en mayo, quizás comenzando la segunda semana, el peso dominicano ha regresado de los 60 por 1 y según el banco, estoy hablando de la tasa de referencia, según el Banco Central, al momento de nosotros salir al aire, el valor del peso dominicano frente al dólar es de 58 pesos con 95, o sea, con 95 centavos por debajo del 59, o en el 59 si tú quieres rejugar con esos 5 centavos. Pero lo importante es que no ha tenido variación significativa entre las últimas 2 semanas, Francisco. Esa estabilidad es muy buena noticia para los consumidores y los importadores. No es tan buena noticia para los exportadores y para la Dirección General de Aduanas, que la base para la liquidación del impuesto se reduce. De todos modos, es muy conveniente que se mantenga cualquier esfuerzo adicional para mantener la estabilidad, porque eso permite una planificación más apropiada, es más cierto o da mayor certidumbre para la inversión tanto nacional como extranjera y da una estabilidad económica, política y social, porque la desestabilización en la tasa de cambio arrastra otro tipo de comportamiento en la sociedad. Correcto. Bueno, este impacto del fortalecimiento del peso dominicano
junto a la caída en los precios internacionales a futuro del barril de petróleo, que está alrededor de $60, oscila entre 56, 60, 61, se mantiene ahí. Y el anuncio de un comportamiento del índice de precios al consumidor prácticamente nulo en el mes de abril, porque fue 0.03, o sea que no llega, 0.03 no llega al 0.5%, para que se entienda. El 0.5% sería 0.5, este es 0.03. Nosotros, dentro de ese esquema económico, entendemos que debe llegar el momento donde tengamos meses con importantes cifras en rojo. O sea, un regreso a los precios antes de la pandemia. Vamos a decirlo en castellano. Adelante. Rebajan los precios al consumidor. Una rebaja en los precios al consumidor. Lo que sucede es que si la banca se ha estatizado en 60 pesos con 25 centavos, es un indicador de que ya el que fija precios en base a costo de reposición ya debe ir tomando esas medidas correctivas. Y ya de febrero acá, ese inventario debe haber rotado si es que lo pagaste al 64 por 1. ¿Y el galón de combustible? El galón de combustible sigue siendo subsidiado y es la base para que el gobierno esa ley 112.00 la mantenga bajo el colchón, tranquilita, y sobre todo en el momento que ha descubierto que sí, la economía soporta pagar un galón de gasolina premium casi a 300 pesos cada uno. O sea que si tú me estás diciendo, incluye en la solicitud de rebaja, en el paréntesis, los números rojos, la regresión incluye la reducción en el precio, ojalá. De lo contrario, va a disminuir el subsidio de los combustibles y eso mejora la finanza pública. Claro. En Colombia el Estado tiene que ver con la fijación de precios del combustible. Sí. En realidad hay un comportamiento asociado, porque Colombia es productor de petróleo. Exacto. También refina el petróleo. Entonces, hasta hace poco Colombia se autoabastecía en gas y, digamos, importaba algo de petróleo. Eso hace que, digamos, pudiera manejar mucho más el comportamiento del galón, pero digamos que el gobierno actual ha tratado de llevar los precios del galón de gasolina a precios internacionales, ¿sí? Hay una fórmula por la cual se calcula el valor del galón, pero el gobierno colombiano, digamos que lo que ha tratado de hacer es llevar ese precio de galón a precios internacionales. Déjame pedirle permiso a Francisco Canahuate, así en el aire, a ver si pudiéramos tomar 2 minutos del segmento estelar que es el mundo de los impuestos, porque hay un tema que no hemos tratado y no cabe allí. No sé. Como diría alguien, aprobado. Aprobado. Álvaro, en estos minutos finales del segmento de Contaduría y Finanzas, díganos qué se planea el Instituto de Contadores para los próximos días, y ya Francisco Canahuate anunciaba la Semana del Contador. Bueno, realmente estas 2 semanas van a estar de fuego, porque ya este lunes empezamos con una serie de actividades que van a tratar temas actuales como por ejemplo, qué cambios vienen en la NIF Full, el NIF 18, NIF 19, normas S1, S2, etcétera. Pero también hay temas de ética, también hay temas de calidad, también hay temas de la tercera versión de la NIF para pymes. Me gustó mucho ver a Félix Santana,
que es el felicitando. Contralor General de la República. Sí, nosotros hemos tenido, digamos, un contacto muy cercano con el señor Contralor. Es más, este miércoles en la UAST, La Universidad Autónoma. la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el señor Contralor va a dar una charla que es muy importante. Usted sabe que la Contraloría está en proceso de hacer 110 auditorías de entidades gubernamentales a través de firmas que va a contratar, y eso es un proceso que va en proceso. Y el Contralor pues va a hacer mucho énfasis en esa transparencia y el rol que tiene el contador en la transparencia de las auditorías en entes gubernamentales. O sea que es importantísimo que no nos perdamos ninguno de esos. Pero también en julio viene el seminario de actualización profesional, ¿sí? Correcto. Que también vamos a tener invitados que son dominicanos, pero también internacionales, que va a haber, estamos tratando de tener un segmento también del sector cooperativo. ¿Dónde sería este seminario? ¿En Santo Domingo o nos vamos a Punta Cana? No, vamos a hacerlo en el salón de eventos del Ministerio del MIREX, de Relaciones Exteriores, ¿sí? Correcto. Agradecemos mucho su participación. Puede quedarse con nosotros para el segmento del mundo de los impuestos, pero quería que dentro de Contaduría y Finanzas se supiera lo que viene a través del Instituto de Contaduría y esta voz oficial que es su director técnico. Pausamos. El mundo de los impuestos. ¿Dónde estará? Bueno, Juanita Canaguate ya presentamos su excusa, pero está Francisco. Francisco, ¿cuántos temas relativos a lo que es la fiscalidad dominicana, sobre todo después de la resaca generada por todas estas presentaciones de las empresas que tienen su cierre en diciembre y que está obligatoriamente comprometida a hacer una declaración fiscal 120 días después, en esta oportunidad 30 de abril? ¿Cuántos temas, Francisco? Se agregará el nuevo plazo para los cierres de marzo. Exacto, pero ya un poquito con menor presión, ¿no? Bueno, hay muchos casos que son complejos también de marzo. La Dirección General ya ha publicado los índices para los ajustes, básicamente Los ajustes fiscales. Los ajustes fiscales. Sí. Quiere decir que de lo que podemos tratar ahora es del desempeño recaudatorio de la administración. Muy temprano está publicando esta estadística el licenciado Luis Valdés. Y fíjate que, y ojalá el director nos apoye con algún gráfico por ahí, pero fíjate que el impuesto sobre la renta y el impuesto a los activos, en cuanto a las recaudaciones del mes de abril, naturalmente abril, pues han copado digamos, la mayor parte del pastel, y esto anda en el orden del 39% de las recaudaciones del mes de abril, que fueron 102.926 millones, corresponde al impuesto a los activos y al impuesto sobre la renta. No sé por qué la crónica de la Dirección General de Impuestos Internos encabeza la temática con el impuesto a los activos. El impuesto a los activos debe ser un impuesto supletorio. Primero vamos a felicitar al director y su equipo técnico por ese logro de sobrepasar los 100.000 millones de recaudaciones. Quiere decir que el esfuerzo está dando su fruto, y felicitar a los contribuyentes dominicanos que con su esfuerzo, su trabajo, su capital puesto al servicio de la colectividad han generado base imponible para financiar el gasto público, porque no solamente es la administración, sino también quien genera la obligación. Sí. En el punto concreto que plantea, ¿por qué se mantienen unidos el impuesto a los activos o el resultado del impuesto a los activos y el impuesto sobre la renta? Es porque el impuesto a los activos en realidad es un impuesto sobre la renta mínimo.
no es un impuesto independiente, porque en la medida que la empresa genera beneficios, que al liquidarlo por el método ordinario supera el 1% de los activos imponibles, queda automáticamente excluida de este impuesto a los activos. Y por eso lo presentan unido, porque es como un mínimo para el que no gana, sí, para el que opera con pérdida o cuyos beneficios son inferiores a la tasa efectiva que se plantea al dividir o al multiplicar la base imponible por el 27%, que es la tasa vigente en la actualidad. Tiene su génesis, no sé si el licenciado Álvaro Rincón estará de acuerdo. El impuesto al activo tiene su génesis, su razón de ser en el impuesto sobre la renta. Entonces, cuando tú no cumpliste, cuando tú no pudiste llegar a una contribución equivalente a ese porcentaje del 1% de los activos, entonces posiblemente, y tuviste beneficio, posiblemente te generan 2 formularios de pago, déjame llamarlo así. Autorizaciones de pago. Sí, pero le quiero llamar formulario pero 2 autorizaciones de pago, lo cual da el criterio de divisibilidad de los impuestos. Bueno, lo que pasa es que ahí tenemos que tener en cuenta que, digamos, hay un supuesto, y el supuesto es que usted tiene un negocio en marcha, y ese negocio en marcha se supone que genera beneficios, y si usted tiene una pérdida, al menos se debe entender que esos activos debieron haber generado cierto tipo de beneficio que al final del cabo yo le encuentro mucha lógica en el que o usted genera beneficios a través de ventas, pero también debe haber un mínimo de rentabilidad de esos activos. Correcto. Entonces, en esos meses de vencimiento habrían 3 pagos. Estaría el pago del anticipo, que es el mes corriente. Estaría la diferencia del impuesto a los activos, que es la primera cuota. Que es la primera cuota. Y la parte del impuesto sobre la renta, que hizo facto a la fecha, que se hizo, mediante el cual se hizo la liquidación. Quiere decir que el argumento que hace Hermógenes es que es divisible el impuesto por la naturaleza de esa legislación. Evidentemente que el impuesto sobre la renta como concepto ortodoxo queda desnaturalizado con ese mecanismo de impuesto mínimo a los activos, aunque la justicia que se pudiera estar buscando, porque mucha gente dice, si hay una inversión tan grande, ¿por qué pierden? Bueno, es que un proyecto grande no se hace con recursos propios, normalmente se hace con financiamiento, y el financiamiento consume los beneficios, el nivel de pago de intereses. Y si hay alguna duda de eso, preguntémosle al Estado dominicano. Exacto, y la amortización del costo de esos activos. Sí, pero concretamente el gasto de intereses, como nosotros estamos compitiendo entre el gasto de educación y el servicio de la deuda, quiere decir que si hubiese que pagar sobre los activos, en el caso del sector público, quizás se entendería que no necesariamente eso responde a un criterio ortodoxo de impuestos sobre la renta. Es bueno completar la información porque si el 39% correspondió a ese concepto de impuestos sobre la renta y los activos, el ITEVIS, el sazonado ITEVIS, es justamente su cuota, un 18%, o sea, de los 102.926 millones, el 18% es el ITEVIS, que es un 18% de la tasa. Que hay una segunda tasa. Aclaremos que hay 2 tasas. Sí, pero básicamente la del 18 es la que más. Pero está bien. Los impuestos a las personas físicas, 12%. La minería, un 5%. Y otros impuestos, me imagino que ahí está el selectivo al consumo, entre otros, un 26%. Parece que el Departamento de Estudio Económico de la DGI ha cambiado la metodología en el caso de la persona física y lo ha hecho muy bien. Porque antes se le imputaban recaudaciones a la persona física
por la diferencia que pagaban y lo que les retenían, no se consideraba como impuesto a la persona física y eso desnaturalizaba también la información. Francisco, agradecerle al licenciado Rincón, Álvaro Rincón, que ha estado con nosotros. Sí, esperamos que vuelva por aquí para que nos dé más detalles sobre el fortalecimiento de la profesión en el país y de los nuevos acuerdos que arribe con el Estado. Gracias por haber participado, licenciado. No, para mí es un placer y de verdad estar aquí en este escenario con ustedes dos es mucho más gratificante. Con mucho gusto, cuando ustedes lo deseen, estaré por acá. Bien, hasta aquí esta edición de Balance Financiero. Nosotros agradecemos su fidelidad y los invitamos para que en la próxima semana nos sintonicen. Hasta entonces.